El oeste de Estados Unidos se está secando más rápido que en cualquier otro momento de la historia moderna. Y esto no se debe solamente a la falta de agua. El verdadero problema es que la Tierra está perdiendo algo que ayuda a mantener el agua en su lugar. Es algo que las presas de concreto, los proyectos gubernamentales de miles de millones de dólares y la tecnología moderna para controlar el agua todavía tienen dificultades para resolver. Pero existe una solución gratuita que no toma mucho tiempo y que realmente puede lograrlo. Esa solución es el castor. Leñador, topógrafo, ingeniero de construcción, para los castores, todo eso forma parte de su trabajo diario. Y, aún así, eso es exactamente lo que necesitamos en este momento. Con solo lodo, ramas e instinto, 5 castores transformaron un paisaje casi muerto en un corredor verde lleno de vida. ¿Cómo ocurrió este proceso? Comencemos ahora mismo. Hoy, Nevada es el estado más seco de Estados Unidos. Para imaginarlo mejor, observa de cerca muchos arroyos del oeste estadounidense. Canales estrechos y profundos, orillas de tierra desnuda y agua corriendo rápidamente a través de cañones secos. Pero ese no era necesariamente el paisaje natural original. Antes de la llegada de los europeos a Norteamérica, esta región tenía millones de humedales, estanques conectados y llanuras húmedas creadas por los castores. Los científicos estiman que en esa época había más castores que la población total actual de Estados Unidos. Según el USDA, sus sistemas de presas llegaron a crear más de 770.000 kilómetros cuadrados de humedales, un área más grande que el estado de Texas. Pero para el año 1900, más del 99% de los castores habían desaparecido. Sin las presas que retenían el agua, los arroyos comenzaron a fluir más rápido, excavando canales más profundos, separándose de las llanuras inundables y provocando una fuerte caída en los niveles de agua subterránea. Los hidrólogos llaman a esto hidrología relámpago. En el noreste de Nevada, los arroyos Susie Creek y Maggie Creek atraviesan cientos de kilómetros cuadrados de tierras ganaderas secas en el condado de Elko. Al mismo tiempo, los castores casi habían desaparecido por completo de esta zona. En 1990, un joven vaquero llamado John Griggs comenzó a trabajar en el rancho Maggie Creek. Él creció dentro de la cultura ganadera del oeste estadounidense, donde la gente prefería canales artificiales. El agua debía moverse rápido, las zanjas de riego tenían que mantenerse despejadas y las llanuras inundables debían permanecer secas para que el ganado pudiera desplazarse fácilmente. La primera tarea de Griggs fue conducir hasta Battle Mountain y regresar al rancho con dinamita para destruir una presa de castores. Estas presas inundaban los prados, cambiaban las rutas del ganado y ralentizaban el flujo del agua de riego utilizada para la agricultura. Pero no todos en Nevada pensaban igual que los rancheros en esa época. A finales de los años 80 y principios de los 90, Carol Evans, una bióloga especialista en peces del Bureau of Land Management en Elko, comenzó a estudiar Maggie Creek y muchos arroyos tributarios del noreste de Nevada. Lo que vio era mucho más preocupante que una simple falta de agua. Todo el ecosistema ribereño se estaba derrumbando poco a poco. Durante décadas, el ganado, con un peso de entre 450 y 700 kilos, había pisoteado repetidamente las orillas de los arroyos cada verano, destruyendo las plantas jóvenes y compactando la tierra como si camiones pasaran sobre lodo húmedo. Sin vegetación que mantuviera el suelo en su lugar, muchas partes del arroyo se habían erosionado entre 1 y 2 metros más profundas que la antigua llanura de inundación, según estudios del BLM. Cuando eso ocurrió, el agua de las inundaciones ya no podía extenderse por los prados. En lugar de eso, corría rápidamente corriente abajo antes de que la tierra tuviera tiempo de absorberla. Los niveles de agua subterránea bajaron, los prados se secaban más rápido y muchas zonas quedaron cubiertas solamente de arbustos secos y terrenos áridos. Esto era especialmente peligroso para la trucha Lahontan Cutthroat, la trucha nativa más grande de la Gran Cuenca. En el lago Pyramid, antes llegaba a medir más de 1 metro de largo y podía pesar más de 18 kilos. Para finales del siglo XX, alrededor del 90% de su hábitat histórico había desaparecido. Carol Evans entendió que, si el ecosistema alrededor de los arroyos no se restauraba, las especies nativas seguirían desapareciendo. Pero la solución que propuso era increíblemente simple. No eran presas de concreto, no era un proyecto de millones de dólares. Ella sugirió solo una cosa a rancheros como Tom Griggs: dejar descansar la tierra. O más exactamente, permitir que la naturaleza se recuperara sola. El ganado fue alejado de las orillas de los arroyos durante finales de primavera y verano.
para que las plantas jóvenes tuvieran tiempo de crecer nuevamente. Algunas zonas comenzaron a usar un sistema de pastoreo rotativo por temporadas. Y entonces, algo inesperado empezó a pasar. Después de solo una temporada de crecimiento, los pastos nativos comenzaron a regresar a las orillas de los arroyos. Al año siguiente, juncos, hierbas de zonas húmedas y otras plantas que necesitan humedad comenzaron a aparecer otra vez. La tierra empezó a retener el agua por más tiempo. Para mediados de los años 90, los jóvenes sauces finalmente comenzaron a echar raíces a lo largo de las orillas. Algo que casi nadie en Nevada pensó que pasaría, finalmente ocurrió. A principios de los años 2000, después de varios años dejando descansar las zonas ribereñas por temporadas, los ecosistemas de Susie Creek y Maggie Creek comenzaron a cambiar de forma visible. A lo largo de las orillas regresaron sauces, juncos, pastos de zonas húmedas y muchas otras plantas que necesitan humedad. Las orillas de tierra, que antes estaban destruidas por el ganado, comenzaron a estabilizarse. El agua duraba más tiempo durante el verano, y por primera vez en décadas, este sistema de arroyos volvió a parecer un lugar donde los castores podían vivir. Y entonces, alrededor de 2003, realmente regresaron. Sí, nadie los liberó ahí. No hubo helicópteros, ni programas millonarios de reubicación, ni equipos especiales de rescate animal. Los castores volvieron solos a Maggie Creek y Susie Creek, porque el ecosistema finalmente se había vuelto lo suficientemente saludable como para recibirlos otra vez. El agua era más estable, los sauces habían crecido lo suficiente para servir como alimento y material de construcción, y las orillas estaban menos erosionadas. Eso fue todo lo que se necesitó. Si observas con atención, te darás cuenta de que los castores realmente son ingenieros del ecosistema. Son los segundos roedores más grandes del mundo, después de los capibaras. Pero tienen la capacidad de transformar un paisaje de una manera que muy pocos animales pueden lograr. Una familia de castores normalmente tiene entre 5 y 10 individuos viviendo juntos en una misma colonia. Trabajan casi todo el tiempo, cortan árboles, arrastran ramas, acomodan lodo, refuerzan presas y reparan sus refugios. Un castor adulto puede medir casi 90 centímetros de largo y pesar más de 20 kilos. Pero gracias a sus dientes delanteros extremadamente fuertes, pueden arrastrar troncos y ramas casi tan pesados como su propio cuerpo. La presa de castores más grande jamás descubierta, en el Parque Nacional Wood Buffalo, en Canadá, mide alrededor de 850 metros de largo, casi como más de 8 canchas de fútbol colocadas una tras otra. Según los investigadores, ha sido mantenida por varias generaciones de castores desde los años 70. En Nevada, las presas no eran tan enormes, pero su impacto fue muy claro. La mayoría de las presas en Maggie Creek medían apenas entre 1 y 2 metros de altura y varias decenas de metros de largo, pero comenzaron a hacer algo que esta tierra había perdido durante décadas: ralentizar el agua. En lugar de correr rápidamente por el valle y desaparecer, el agua comenzó a acumularse en pequeños estanques, extenderse por la llanura de inundación y filtrarse lentamente en la tierra. Las partes del arroyo que antes se secaban rápidamente a mediados del verano comenzaron a conservar agua por más tiempo. Investigadores en Maggie Creek registraron que el nivel de agua subterránea en algunas zonas aumentó alrededor de 60 centímetros en 17 años, una cifra enorme para un paisaje semiárido. La tierra permanecía húmeda durante más tiempo, los prados no se secaban tan rápido durante la temporada de calor, y las plantas cercanas al arroyo tenían más posibilidades de sobrevivir al duro verano de Nevada. Entonces, la llanura de inundación comenzó a revivir. Antes de eso, muchas partes del arroyo se habían vuelto incisas, es decir, el cauce había excavado la tierra entre 1 y 2 metros de profundidad, casi como un enorme canal de drenaje. Pero cuando aparecieron las presas de castores, el sedimento comenzó a acumularse detrás de ellas, el fondo del arroyo empezó a elevarse lentamente y el agua comenzó a extenderse hacia los lados del valle en lugar de fluir solamente por un canal angosto. Algunos ecólogos describen este proceso como convertir todo el valle en una esponja gigante, capaz de almacenar agua bajo tierra durante largos periodos. Poco a poco, la cantidad de presas comenzó a aumentar rápidamente. Según estudios de campo en Maggie Creek, para 2006 ya existían alrededor de 107 presas de castores a lo largo de unos 32 kilómetros de arroyo, un promedio de casi una presa cada 300 metros. Apenas 4 años después, en 2010, ese número había aumentado a aproximadamente 271 presas, un crecimiento de más del 150%.
Visto desde el aire, el cambio era imposible de ignorar. Áreas que antes permanecían secas y color café durante casi todo el año comenzaron a mantenerse verdes por más tiempo durante el verano. Los humedales se expandieron. Cadenas de estanques conectados aparecieron en medio del paisaje semidesértico de Nevada. Los sauces crecieron densamente a lo largo de las orillas, y franjas verdes de pradera comenzaron a atravesar el terreno seco. Algunos cambios incluso podían verse desde drones y fotografías satelitales. Solo unos años después del regreso de los castores, pero espera, recuerda esto. En 2012, el oeste de Estados Unidos entró en una de las sequías más severas de los últimos 1200 años. En todo Nevada, los prados se volvieron de un color café quemado. Muchos arroyos pequeños desaparecieron por completo antes de terminar el verano, y bastantes rancheros tuvieron que llevar agua en camiones solo para mantener vivo a su ganado. Pero en Maggie Creek Ranch, las zonas con presas de castores todavía conservaban pozas profundas y agua moviéndose lentamente, incluso durante la parte más calurosa de la temporada. Mientras el paisaje alrededor se veía seco y polvoriento, casi como ceniza, las orillas del arroyo aquí seguían verdes, con sauces, pastos que aman la humedad y pequeños humedales extendiéndose por el valle. Y este cambio no fue solo una impresión subjetiva. Las fotografías de Susie Creek se volvieron una prueba muy famosa dentro del mundo de la restauración ecológica. Una imagen de 1989 muestra un arroyo que estaba casi muerto. Grava descubierta, un flujo de agua débil y delgado, sin árboles y prácticamente sin señales de vida. Pero una fotografía tomada en el mismo lugar en 2015 se ve completamente distinta. Pozas profundas reflejan la luz del sol entre densos grupos de sauces, el pasto verde cubre la llanura de inundación y las aves acuáticas han regresado para anidar ahí. Todo esto es real, documentado mediante estudios de campo, imágenes aéreas y múltiples investigaciones del USDA y la Oficina de Administración de Tierras. Ese momento cambió por completo la manera de pensar de John Griggs. Era el mismo hombre que años antes había llevado dinamita para destruir presas de castores, pero después se convirtió en uno de los mayores defensores de la restauración de castores en el oeste de Estados Unidos. Pero para los científicos, la pregunta era diferente. Los investigadores querían saber si las presas de castores realmente mejoraban los sistemas de arroyos, si sus efectos podían medirse con datos reales y si este método podía repetirse en otros lugares. Una de las respuestas más claras vino de Bridge Creek, en el centro de Oregón, un arroyo semiárido con pocas lluvias, muy parecido a muchas zonas de Nevada. Durante el verano, el flujo de agua ahí a veces se reduce hasta parecer una zanja angosta. Durante 8 años, científicos de la Universidad Estatal de Utah y de la NOAA monitorearon aproximadamente 34 kilómetros de este arroyo. En ese tiempo, la cantidad de presas naturales de castores aumentó cerca de 10 veces. Los resultados que vinieron después fueron difíciles de creer para muchas personas. Según un estudio publicado en la revista PLOS ONE en 2017, las presas de castores no solo retenían agua, también ayudaban a estabilizar la temperatura del arroyo. En lugar de calentarse rápidamente bajo el sol del verano, las lagunas creadas por los castores formaban zonas de agua más profundas y frías, casi como refugios térmicos para las truchas nativas. Esto es extremadamente importante porque muchos arroyos del oeste de Estados Unidos actualmente pueden superar los 20 a 24 grados Celsius durante la temporada de calor. Entonces los científicos intentaron copiar a los castores. Crearon los llamados Beaver Dam Analogs, o BDAs por sus siglas en inglés, que son presas simuladas hechas con postes de madera, ramas de sauce, lodo y sedimento. Un pequeño equipo puede construir un BDA en solo unas cuantas horas, y en algunos casos, cuesta decenas de veces menos que los proyectos tradicionales de restauración de arroyos, los cuales requieren excavadoras, concreto y años de permisos. Estas estructuras reducen la velocidad del agua, atrapan sedimentos, elevan el nivel del agua subterránea y ayudan a que la llanura de inundación vuelva a funcionar. Y la parte más interesante es esta. En muchos lugares, después de que aparecieron los BDAs, los castores reales regresaron por sí solos y tomaron el control de todo el trabajo. Expandieron las presas, construyeron más estanques y siguieron restaurando el paisaje a su manera. A partir de ahí, el movimiento de restauración de baja tecnología comenzó a expandirse por todo el oeste de Estados Unidos. La Universidad Estatal de Utah publicó guías de restauración en 2019, el Servicio de Pesca y Vida Silvestre de Estados Unidos
lanzó materiales sobre restauración con castores, y el Servicio de Parques Nacionales empezó a instalar BDAs en el Parque Nacional Great Basin. Claro, la historia de los castores también sigue teniendo riesgos. Incluso hoy, muchos científicos advierten que los proyectos de Beaver Dam Analogs se están implementando más rápido de lo que avanzan las investigaciones y el monitoreo a largo plazo. Y los propios castores todavía pueden causar problemas reales en ciertas situaciones. En Susie Creek, hubo un periodo en el que la población de castores creció tan rápido que comenzaron a comerse e inundar los sauces más rápido de lo que la vegetación podía recuperarse. En ciudades como Reno, muchas personas todavía los consideran una molestia, porque las presas de castores pueden inundar caminos pequeños, parques o canales urbanos de drenaje. Y esa también es la mayor lección de Susie Creek. Los castores no pueden resolver todos los problemas climáticos del oeste de Estados Unidos, pero el sistema que crean es exactamente lo que los paisajes secos necesitan más: agua moviéndose más lentamente, suelos que conservan la humedad por más tiempo, llanuras de inundación que vuelven a funcionar y corredores verdes capaces de sobrevivir durante las sequías. En realidad, los humanos no reconstruyeron el ecosistema aquí. Tal vez el oeste de Estados Unidos no esté realmente quedándose sin agua de la forma en que normalmente pensamos. El verdadero problema es que el paisaje ha olvidado cómo retener el agua. Y es curioso que un pequeño roedor ahora le esté mostrando a los humanos cómo funcionaban los ecosistemas durante miles de años, antes de que nosotros los cambiáramos. Desde un arroyo casi muerto en medio del desierto de Nevada, los castores transformaron este lugar en un corredor verde que logró sobrevivir a una sequía histórica, usando solamente lodo, ramas e instinto natural. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que la naturaleza todavía guarda muchas soluciones que los humanos hemos olvidado? Déjanos tu opinión en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo más historias increíbles de recuperación de ecosistemas alrededor del mundo.